Si vamos a sus Biblias, si van a sus Biblias a San Lucas, capítulo 1, San Lucas, capítulo 1. Estaremos viendo aquí el anuncio de la venida del Rey de Reyes. Al principio de la humanidad cayó en el pecado. El hombre cayó en pecado. El hombre violó la confianza de Dios y esto abrió la puerta al pecado, y la naturaleza del pecado fue transmitida a toda la humanidad. Y porque Dios es santo, como dice el profeta Habacuc, dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mar y no puedes contemplar la opresión. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Entonces, debido a la naturaleza del pecado, todos hemos sido separados de la comunión de Dios. Cuando el hombre violó la orden de Dios, inmediatamente prometió a la humanidad que vendría uno que traería paz y comunión con él y derrotaría el mal y salvará a la humanidad. Durante miles de años los hombres esperaron. Y mientras los hombres esperaban, Dios trabajaba. Trabajó eligiendo a un hombre llamado Abraham. Y a través de este hombre, Dios levantaría una nación conocida como Israel. Dios trabajó a través de esta nación para estabilizar su ley y su adoración en la tierra. Aunque el pueblo de Israel se alejaba constantemente de Dios, del Señor, Dios mostró su paciencia a pesar de su tendencia a seguir otros dioses falsos. Envió a los predicadores, envió a los profetas para guiarlos, incluso si realmente no parecían preocuparse o importarles por Dios. Ahora, antes de que vayamos a juzgar a Israel, porque tenemos esa tendencia de ser legalística de mente y sentarnos en el trono y decir, ay, Jerusalén, Israel. Hoy en nuestra generación también caemos en idolatría y rechazamos a Dios. En un delito peor que Israel en este sentido, que ahora tenemos la palabra escrita. Y Jesús personalmente ya vino a predicar la paz a nuestra generación. Vino y enseñó sus milagros, se cumplió. Y aquí estuvo Cristo en nuestra generación. Sería imprudente creer que somos mejores cuando de hecho Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 11, capítulo 22 al 23, dice así. Mateo 11, 22 al 24, dice, sin embargo te digo que será más tolerable para Tiro y Sidón, que esas fueron naciones o ciudades que fueron completamente destruidas en el Antiguo Testamento. Será mejor, más tolerable para ellos que destruí, que para ti en el día de juicio. Y tú, Capernaum, no serás exaltado al cielo, ¿verdad? Serás llevado a Hades. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, te digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día de juicio que para ustedes. Debido a que nosotros hoy en día hemos tenido más luz en la iglesia de hoy, somos más responsables. Jesús vino
a ellos, a nosotros, a los fariseos, a la iglesia del Nuevo Testamento, a nosotros, y realizó milagros y maravillas, y sin embargo, muchos no se arrepienten. Si lo hubiera hecho esos milagros y esas cosas, Sodoma, Tire y Sidón estuvieran todavía aquí. Tenemos a Jesús justamente enfrente de nosotros hoy, hermanos. Lo tenemos hoy. Tenemos su palabra. Somos la generación en la que se manifestó el cumplimiento de Jesús, pero muchas todavía no creen. Dios trabajó su plan que comenzó antes de la fundación de este mundo. Él trabajó para enviar a un redentor a este mundo para salvar a los perdidos. Había prometido enviar al Cordero al mundo para morir por el perdón de los pecados. Hoy quiero hablar sobre el anuncio del Rey de Reyes. Dios anuncia aquí a su Hijo en la carne, el Señor Jesucristo, el Salvador prometido al mundo. Dios cumpliendo su plan para salvar a los pecadores perdidos. Quiero que veamos algunas cosas en nuestro texto esta mañana. Quiero que revisemos el anuncio del Cordero preparado para su proporción. Y quiero que veamos dos cosas. Primeramente, quiero que sepamos cómo debemos ver a la Virgen María, cómo debemos tratarla, cómo debemos verla. Y en segundo lugar, cómo debemos ver a Jesús, cómo debemos verlo, cómo debemos responder a Él. Y esto lo vamos a hacer mientras que vemos nuestro texto aquí en Lucas 1, 26 al 38. Vamos a leer nuestro texto. Dice así, comenzando en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios en la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamará José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de salud sería esta. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre las casas de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su viejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor, hagas conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias que te manifiestas, Señor, sobre tu escritura, y esta mañana te pedimos que nos des sabiduría, que tu Espíritu agarre nuestras mentes captivas, Señor, nuestros corazones, que pongan atención y que podamos crecer más en el entendimiento a ti, Señor, y a quien eres, Señor. Que tu nombre, Señor, el nombre de tu Hijo Jesucristo, sea exaltado esta mañana, Señor.
porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. La Iglesia Católica ha tomado estos versículos como la base de lo que se llama el Ave María, que se basa de lo que se llama la oración del rosario. La palabra ave en latín significa saludar con la aprobación entusiasta, favorable, o convocar un llamado. Ahora no se trata de criticar a otras religiones, pero creo que es importante hacer la pregunta a medida de que avancemos en esta sección. Tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo debemos ver a María? ¿Deberíamos rezar o orar a María o a cualquier otro santo? ¿Para qué intercedieron en nuestro nombre? ¿O por qué interceden en nuestro nombre? Es importante que veamos las escrituras solas y no veamos las tradiciones de la iglesia. Hay tradiciones de la iglesia y hay sola escritura. Y quiero que veamos solo la palabra de Dios para contestar estas preguntas. Es muy importante que veamos las escrituras. Entonces, mientras miramos el anuncio del Rey de Reyes, aquí grabado por Lucas, también veremos lo que el texto nos dice de María y luego de lo que nos dice de su hijo. Dice así, en el 6º mes de que Elizabeth estaba embarazada con Juan, Elizabeth le llevaba 6 meses en el embarazo de María. En el 6º mes, ¿verdad? Vemos que el ángel Gabriel, que se le había aparecido a Zacarías, fue también enviado a María. Dios a menudo elige las cosas tontas o insensatas del mundo para humillar a quienes piensan que son sabios en sus propios ojos. Sino, Dios elige a enviar a su hijo, a María, una adolescente, una jovencita de 14, quizás 15 años. La envió y a ella la envió a una adolescente que no vivía en el centro de la cultura judía, que hubiéramos esperado que hubiera llegado allí al centro, que imaginaríamos que iba a venir un rey a Nueva York, a Los Ángeles, a la capital de Texas, a París, a Londres, a no sé, ciudades grandes, ciudades que tenían prominencia. Pero ni en la cultura judía estaba esta jovencita. Incluso estaba en una ciudad que era detestada. No sale nada bueno de la ciudad de Galilea de Nazaret. Tenga en cuenta que las jovencitas judías en esa cultura generalmente se casaban en su adolescencia, de los 14 a 15 años. Hay una historia de por qué hay quinceañeras. Ahora las introducimos a las muchachitas de 15 años. Y la tradición es que mucha gente no sabe ni por qué lo hacen, pero es una parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y lo queremos hacer, pero lo que estás haciendo es presentando a una mujercita que ya está lista para casarse, ¿verdad? Eso es por la razón que nace esa cosa en ese tiempo. Ya a los 14, 15 años ya la anunciaban, para que ella podría casarse con un hombre establecido, un hombre maduro, un hombre que la pudiera cuidar. Y ella para ese tiempo ya sabía cómo trabajar, ya tenía propiedades, ya estaba madura. No como ahora que tenemos a hijos de hasta 30, 40 años todavía ahí jugando los juegos en la casa y no saben ni qué quieren hacer con su vida todavía. Pero en esa cultura ya era necesario y ellos ya estaban listos para eso. No es malo que tengan sus quinceañeras o lo que se llama en los Estados Unidos el Sweet 16, 16 años era la cultura aquí. Pero nomás tengan en cuenta que de dónde viene esa tradición, es todo. Estás presentando a tu hija para que los varones la vean y vean, mira, ya qué bonita está, órale, ¿quién quiere agarrarla? ¿Verdad? Hoy mejor las llevo a cenar. Y es importante, ¿verdad? Porque a mí,
yo toda mi vida, tenemos que preguntar estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay muchas preguntas que vamos a preguntar, pero siempre pregunten, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos el otro? Y ahora obviamente se usa para enseñar qué tanto quieres a tus hijos, gastándote lo que te gastarías en una boda o más para impresionar a tus familias y a tus amigos y gastarte tanto dinero y luego después no van a colegio porque no tienen ni dinero para ir al colegio, pero te lo gastaste en la quinceañera, ¿verdad? Y si no van a colegio, no tienen ni dinero para ayudarles a que agarren un enganche en una casita o en algo, ¿verdad? Para que arreglen su crédito, porque ya ves que los hispanos, el crédito va para abajo. Entonces esas son mentalidades que tenemos que ver por qué lo hacemos y mucho de eso viene por el orgullo que tenemos, ¿verdad? Ha visto gente que no tiene dinero, pero ahí andan ahí pidiendo y haciendo y bueno, bien trabajadores se mueven para hacer algo, para impresionar a la gente más que nada, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en este tiempo ya ella tenía 14, 15 años, no más de 16 creo, no sé lo que veo en los estudios que he hecho yo en esto, pero era una muchacha madura. El compromiso judío duraba aproximadamente un año cuando te hacías ese compromiso, que es el engagement que se dice aquí, ¿verdad? Que haces un engagement que duraba aproximadamente un año. Y fue legítimo, legalmente vinculante, requiriera un certificado de divorcio para terminarlo, no como ahora que andan con uno y quiebran y van con el otro y andan acá o se comprometen a casarse y luego después ahí están un rato y luego nunca se casan y van con el otro y aquí esto era algo serio. Cuando había un compromiso en esa ley, era de cuenta que aunque no había nada sexual o físico, cuando tú te comprometías ya bajo los ojos de Dios y la gente, estabas ya comprometido para esa persona, para ese varón y para esa mujer. Y incluso si te querías hacer para atrás, tenía que ser divorcio, tenía que ser una clase de divorcio. María estaba comprometida con José, que era un carpintero. Gabriel la saluda diciendo en el versículo 28, salve muy favorecida, el Señor está contigo. La palabra favorecida es simplemente la palabra griega común utilizada para saludar a alguien. En el hebreo era shalom, en el griego es caris, ¿verdad? Favorable, gracia, ¿verdad? Favorable es un medio de encontrar la gracia en los ojos de Dios. Es importante entender que no era nada que María podría ofrecerle a Dios, pero todo se basó en su elección soberana. Dios le eligió a ella a hacer una tarea muy importante. Recuerda cuando vemos la frase, el Señor está contigo, significa, porque acuérdense muchas veces, no, Dios está contigo, pero ¿qué estás haciendo? Dios está contigo cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, no cuentes con Dios. ¿Ok? Aunque te vayan las cosas bien, no quiere decir que Dios está contigo. Eso es algo que tenemos en nuestras mentes, que con que nos vayamos bien, nos está bendiciendo y vamos bien, pensamos que Dios está bien con nosotros. Y no es necesario. La lluvia cae al pobre, la lluvia cae al rico, la lluvia cae al justo, la lluvia cae al injusto. En veces nos va bien, en veces nos va mal. No quiere decir que porque nos va mal, Dios no está con nosotros. Ese es un error grande que tenemos. Sentimos que nuestra relación con Dios es como los dioses donde llevaban los bebitos y los sacrificaban en la lumbre para satisfacer al Dios, para que creciera y diera fruto la comida. Iban y sacrificaban borregos, iban a otros dioses para que hubiera la agricultura estuviera fructiza. Y eso es lo que hacemos en veces, le queremos dar a Dios como si fuera un Dios de esos paganos donde le damos cosas buenas para que Dios nos dé algo bueno a nosotros. Y así no funciona para nada. Así no trabaja Dios. Dios le da placer que lo agrademos, que lo obedezcamos. Le da placer que hagamos eso. Él no necesita nada de nosotros. Es gracia que Él nos mira a nosotros y nos da su bondad. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces,
No fue elegido porque no fue elegida por algo que ella pudo traer, sino por eso, porque Dios agarró gracias. Cuando vemos la frase, el Señor está contigo, significa que Dios proporcionará todo lo que necesitas para hacer su trabajo en la tarea que te ha llamado a hacer. Especialmente cuando Dios nos da la tarea de evangelizar o hacer su trabajo, yo no me preocupo cómo le voy a hacer aquí. Digo, si nos ponemos todos en la bola a trabajar y hacer todo, pero al fin Dios es el que te llamó, Dios no te llama para que fracases. Si Dios te da una tarea, la vas a acabar porque la vas a acabar. Y así es como ha sido en la historia de la Biblia. Y muchas veces ahí estamos, ¿verdad? Que pensando, pero Dios siempre ha bendecido y mueve su trabajo. Por eso yo no me preocupo. Se acaba una manera de que entre el dinero y todo lo que hagas, digo, ok, Dios, ¿de dónde lo vas a sacar? Porque es tu ministerio, no es mío. Tú me llamaste a mí. Ahora a ver, ¿verdad? Y pues sí, ahí vamos a moverle. Tampoco nos quedamos así, ¿verdad? Para nada. No nos quedamos con los brazos cruzados, pero tenemos fe de que de una forma u otra Dios va a proveer por su pueblo. ¿Ok? Amén. En el versículo 26 dice, ahora en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, en Galilea, llamada Nazaret. El sexto mes es una referencia al embarazo de Elizabeth que vimos en el versículo 36. El ángel Gabriel estaba llevando a su segunda misión y entregando su segundo mensaje de un nacimiento milagroso. Vemos el nacimiento milagroso de Elizabeth y ahora vamos a ver el milagroso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Galilea estaba ubicada a menos de 100 millas del norte de Jerusalén. Galilea significa de los gentiles, tenía un alto porcentaje de gentiles y por lo tanto despreciado era por los judíos. Los judíos no querían a los gentiles, los odiaban. Estaba aquí los perros y luego abajo estaban los gentiles. Así de feo y racistas eran esta gente. Eran despreciados los de Galilea porque había mucho gentil mezclado con hebreo, pagano. Entonces esta era una ciudad donde era despreciada ahí vemos que por lo tanto Nazaret aún todavía era más bajo. Galilea ya era un lugar despreciado y la ciudad de Nazaret menos, era más bajo. Y la pregunta que tuvo Natael era cuando vemos en Juan capítulo 1, 45, él dice, ¿puede algo bueno salir de Laredo? De Nazaret. Muchas veces pensamos, aquí Laredo, y si no, ¿qué? ¿Qué por qué? O sea, aquí no pasa nada, no sale nada. Y vamos y buscamos a otras partes, a otras ciudades, a otras. Dios tiene a su gente aquí también. Y así es como se glorifica, donde menos esperas, de ahí van a salir la gente. Tenemos un privilegio de estar aquí en Laredo, ¿ok? Y lo mismo es lo que dijo, ¿puede algo salir de Nazaret? Entonces Dios hace lo que menos espera para humillar a los sabios y manifestar su gloria. Siempre piensa, no, esta gente, este predicador o este hombre exitoso va a salir de acá o de allá, sea de negocio, o sea, este hombre va siempre aquí que va a salir. Pero Dios lo hizo de esa forma para mantener humildad y manifestar su gloria. Esta ciudad humilde sería la ciudad natal de Jesús por 30 años antes de comenzar su ministerio. Y aquí vemos a la gracia de Dios en elegir a una jovencita pobre de una ciudad despreciada para crear al Salvador del mundo. No en una gran ciudad prominente como Nueva York o París o Los Ángeles o no sé, sino la ciudad menos esperada de Israel. Así es Dios. Usa gente ordinada como yo y como tú. Siempre buscamos, no, esa persona está especial. No, Dios no busca gente ordinaria, extraordinaria. Él busca gente ordinaria para hacer los extraordinarios y luego se glorifica su nombre.
O sea, cuando te ven y dices, wow, ese burro, mira cómo le hace, wow. Pues no le vas a dar gloria al burro, ¿no? Vas a decir, digo, tiene que ser Dios, seguro el que lo está moviendo ese hombre. Y así es como trabaja Dios. Así es como trabaja, el que menos piensa. Versículo 27 dice, para una virgen, vemos ahí que la llama, para una virgen, ¿verdad? Dice virgen, comprometida con un hombre cuyo nombre era ¿quién? José. La palabra virgen se menciona 2 veces debido a su importancia. Debemos tener un entendimiento correcto del nacimiento virginal para comenzar a comprender la importancia y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. J.D. Watson dice, ¿por qué es importante esta doctrina? Porque la naturaleza del pecado se transmite a través del Padre terrenal, a través de Adán, no por la madre, a través de Eva. Adán fue el representante de la humanidad y fue responsable de la caída. Si Jesús hubiera nacido de un hombre, él hubiera heredado el pecado, pero como Pablo deja claro, porque lo hizo ser pecado para nosotros, aunque nunca sabía pecado, que podríamos nosotros ser la justicia de Dios. Un hombre cuyo nombre era José, de los descendientes de David, por el oficio era un carpintero ordinario, pero era de la línea de David, de cual el Mesías saldría, mostrando que su descendencia de David, por lo tanto, Jesús también es el hijo de David, Mateo 1:1. Aunque José no era padre natural de Jesús, su adopción de Jesús lo hizo legalmente del linaje de David. La genealogía de Mateo estabiliza que él reclamó de Cristo al trono de David como el heredero legal de José. Versículo 27, vemos aquí que dice el nombre de la Virgen era María. Otra vez, ese es el título, el énfasis ahí, el título, Virgen, Virgen, Virgen. Aquí enfatiza que ella era virgen, era una recomendación críticamente importante. Sin duda era justa y caminaba sin culpa. El linaje de María también podría retrasarse hasta David, y es lo que va a explicar Lucas en el capítulo 3. ¿Ves? Hasta no nomás era establecido Cristo en el cielo, pero también en la tierra venía del linaje de reyes. Y eso era bien importante, que no nomás lo hizo Dios del cielo, pero aquí también él era de ese linaje. Y Lucas nos explica eso en el capítulo 3, versículo 28. Dice, él dijo, ¿qué dijo él? Salve muy favorecida. El Señor está contigo. Favorecido es datado de la palabra griega de caris, que es gracia. El significado aquí está lleno de gracia que has recibido, no lleno de gracia que has otorgado. Está la diferencia. Ella es alguien que recibe gracia, no es alguien que da gracia, ¿verdad? Robinson dice, la oración católica romana que comienza Ave María lleno de gracia es correcta y precisa. Ave María llena de gracia. María no parecía tener miedo de la presencia del ángel. Ella estaba más abrumada por lo que el ángel estaba diciendo. El ángel le estaba diciendo a ella que iba a tener un hijo antes de que llegara su boda. Entonces ella estaba más preocupada por lo que le estaba diciendo que incredulidad. Nomás, mira, nomás quiero estar correcto, estoy de acuerdo, lo que tú quieras hacer conmigo, pero nomás quiero ver que entiendo bien. Tengo 14, 15 años, estoy comprometida, pero me está diciendo que voy a tener un hijo antes de que se haga mi
mi boda. No va a haber nada de nada. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Verdad? Dios nunca te va a llamar a que hagas un pecado para poder traer algo. En vez de, no, es que tuve que echar esa mentira porque pues era el mejor para todos. No, no jala así. Nunca jala así. Y eso es lo que hacemos, de like, es que tuve que decirle eso para no dañarla, o sea, eso es tan ambíblico, ¿verdad? Y caemos en eso, ¿verdad? Podemos caer en eso. O le mentimos a nuestros niños para que, no, lo hice para protegerlo. Dios nunca te va a decir que hagas eso. Dios no, y es lo que María quería aclarar. Oye, estás diciendo que yo y mi esposo nos vamos a juntar antes de casarnos, porque eso es un pecado. Yo soy virgen, no puede. Dios nunca te va a decir eso, que hagas eso. Nunca. Dios la eligió de todas las personas para una tarea especial y humildemente desconoció nada especial sobre ella misma, no vio algo especial en ella. El ángel explicó lo que estaba por suceder, que María debía concebir y llevar a un hijo llamado Yahweh Salva o Yeshua. Las palabras del ángel dejan en claro que este hijo sería el Mesías prometido, el cumplimiento de las promesas de Dios hacia David siglos antes. María no dudaba de las palabras del ángel como Zacarías lo hizo. ¿Se acuerdan? Zacarías sí dudó, ella no. Lo único que hizo fue pedir aclaraciones. Como todavía, como les mencioné, era virgen y si ella quería entender correctamente, ¿verdad? Y el compromiso que ella tenía. Pero Gabriel, el ángel, explica brevemente que sería un milagro, sería un nacimiento virginal. Luego el ángel también da confirmación, diciéndole que Elizabeth, o sea, todavía le dio más confirmación. Le dice, mira, va a ser un milagro como vas a tener este hijo. Vas a mantenerte virgen hasta que nazca el niño. Aquí está la clave. Ella va a ser virgen hasta que nazca el niño. Ya después, no. ¿Ok? Y le dice el ángel todavía más, para que estés segura, para darte más confirmación. Elizabeth, tu prima, que había sido estéril, el estigma que tenía Elizabeth era que era estéril, ¿verdad? Y que ahora en su vejez había concibido a Juan por el poder de Dios. Y el ángel le alentó dándole esta confirmación y también le recuerda. ¿Y qué le dice el ángel? Porque nada será que imposible con Dios. Quiero que vean una hermosa respuesta de María. Esta hermosa respuesta de María, hermanos, es algo que debe de ser algo en la regeneración. Cuando una persona viene a Cristo, si quieres ver una marca, si de verdad eres cristiano, si de verdad verdaderamente has experimentado la gracia de Dios. Aquí es las respuestas que hay. ¿Qué dijo ella cuando vio la gracia de Dios? Dijo, he aquí la sierva del Señor, hagas conmigo conforme a tu palabra. Y eso lo vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia. Isaac, Abraham, Jacob, toda la Biblia. ¿Qué dijo Isaías cuando se cayó? Soy un hombre que de pecador, se cayó. Tengo una boca impura. ¿Y qué dijo? Mándame a mí, yo voy. Mándame a mí, yo voy. Yo estoy puesto, yo soy tu siervo. Y aquí ella que dijo, vio la gracia de Dios. Cuando una persona comienza a ver la gracia de Dios, entiende qué es la gracia. No me la merezco, Señor, pero me has abierto los ojos. Ahora puedo ver que soy un pecador. Ahora puedo ver que no estoy pidiendo perdón por lo malo que hice. No estoy pidiéndole perdón porque lastimé a mis hijos, a mis hermanos, a mis vecinos. No estoy pidiendo perdón porque cometí un crimen. Cuando ves la gracia de Dios, pides perdón porque has ofendido a un Dios santo primero.
Primero vemos que hemos ofendido a Dios y luego le pedimos perdón. Y cuando le pedimos perdón ya comenzamos a ver a los otros que hemos ofendido y ahora podemos venir sinceros y pedir perdón a otros. Pero cuando tú pides perdón y recibes perdón de Dios, que dice, aunque eras esto, ahora ya no eres, ahora quiero que veas la cruz. Y cuando tú pones tu fe en la cruz, en Cristo Jesús, eres perdonado. Ya el pasado no cuenta. Eres una nueva criatura. Aunque el mundo te va a criticar todavía, así como Elizabeth tenía el estigma de ser una persona que no podía tener hijos. María tenía un estigma toda su vida. Jesús tenía un estigma toda su vida igual. Pero esta vida es temporal. Lo que piense la gente de ti no tiene que ver, porque en la eternidad lo que cuenta es cómo Dios piensa de ti. Y cuando tú ves la gracia de Dios, dices, ¿sabes qué, Señor? No te está diciendo vende todo lo que tienes y ahora dame. Ahora lo que estás diciendo es, ¿sabes qué, Señor? Todo esto que tengo te pertenece a ti. Ahora hazme un buen mayordomo de lo que tú me has dado para tu gloria. No te está diciendo vende todas tus cosas, tus posesiones y hazlo a la iglesia. No, te está diciendo es, cuando tú ves la gracia de Dios te das cuenta de que no eres tú, sino es Él. Y todo lo que tienes, todo lo que te ha dado Dios, sea poco, sea mucho, en la situación en la que estés te das cuenta que no eres tú, sino es Él. Y ahora, Señor, yo soy tu siervo, me estoy dando cuenta que yo no tengo nada, tú eres el que me lo has dado. Y como es tuyo, ahora, Señor, ayúdame a ser un mejor mayordomo de lo que es tuyo. He aquí estoy, Señor. ¿Y qué dijo María? 14, 15 años. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! Aquí, la sierva del Señor, hagas conmigo conforme a tu palabra. Yo no sé por qué pensamos que nada más María o la gente de la iglesia o los santos de la iglesia son los únicos que deben de responder así, hermano. Si tú eres seguidor de Cristo, verdaderamente, aquí estoy. Pues yo estoy aquí porque Dios me mandó a estar aquí. Y tú estás aquí porque Dios te mandó a estar aquí. Y aquí estamos. ¿Y qué queremos hacer? Que todos oigan las buenas nuevas. Es todo lo que estamos haciendo aquí. Nos unimos y hacemos todo lo que hacemos aquí, no para que todo se mire, no, sino lo usamos como instrumento para que la gente pueda escuchar las buenas noticias. Que Cristo llegó para el perdón de los pecados. Tienes perdón, ya no tienes que vivir con esa carga, tienes perdón. Al herido lo trae y le da una nueva vida. Ese es el mensaje, es todo lo que estoy haciendo, esa es mi vida. Dar ese mensaje, esa es tu vida. Y lo hacemos unidos como iglesia, como pueblo de Dios, para hacerlo. Después de que el ángel Gabriel fue a María, María se fue como 80 millas más o menos para visitar a su pariente, a su prima Elizabeth. Tan pronto como llegó allí María, saludó a Elizabeth. ¿Qué pasó? Juan en el vientre, que dice la palabra de Dios que ya estaba con el Espíritu Santo. O sea, si no crees en la lección, hay de ti, pero ahí dice que ya estaba Juan con el Espíritu Santo. Y dice que en el vientre Elizabeth, en el vientre, Juan en el vientre de Isabel saltó de alegría. Y ustedes que madres, padres, bueno, padres, si has puesto tu manita en la pancita de tu esposa, puedes sentir, ¿verdad? Como pasa eso, ¿verdad? Y lo veo y lo imagino, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que saltó en ese momento de alegría y a través del Espíritu Santo, ¿qué hizo Elizabeth? Reconoció, la animó a María de 14, 15 años, una mujer madura de edad avanzada, con una pancita de 6 meses. Y digo pancita porque ahora son grandes porque comemos bien diferente que allá, ¿verdad? Pero una pancita ahí de 6 meses. ¿Y qué dijo ella? Reconoció que María había y tenía en ella el Mesías prometido en su vientre y procedió a bendecir a María por lo que Dios estaba haciendo a través de ella. Afirmó
permanente señala algunas observaciones. O primeramente quiero observar, ya que llegamos a este punto, quiero observar unas observaciones sobre María. Primero, lo que hemos visto es que María no era dadora de gracia, sino era la receptora de la gracia. Una vez más, María no era dadora de gracia, ella era la receptora de la gracia, al igual que tú y al igual que yo. Si la gracia es merecida, ya no es gracia. Otra vez, si la gracia es merecida, ya no es gracia. La gracia sí es simplemente el favor inmerecido de Dios. En el versículo 47, María se refiere a Dios ¿cómo se lo refiere a Dios, hermanos? Como Salvador. Como Salvador. La Biblia claramente enseña que solo los pecadores necesitan un Salvador. Si María está para dar gracia, entonces fuera perfecta y no necesitar un Salvador. Pero aquí María dice, mi Salvador. Y la última vez que chequé en la Biblia, nomás los pecadores necesitan un Salvador. Eso significa que todos nosotros, incluyendo María, que está reconociendo su propia necesidad, si vemos, María reconoce su propia necesidad de la gracia y la salvación de Dios. Juan Calvino comenta que si María tuvo que recibir la gracia de Dios tal como lo hacemos nosotros, entonces es absurdo buscarle la gracia como si podría otorgarla de alguna manera. María no es una dispensadora de gracia para los demás, sino la receptora de la gracia de Dios. Está claro a lo largo de las Escrituras que nadie es salvado por sus propios méritos o buenas obras. Todas las buenas obras que hagas no te van a salvar, ni tus méritos te van a salvar. Las obras lo hacemos como resultado de que hemos sido hijos de Dios. Es la diferencia. Las obras no son malas, nomás que lo hacemos como resultado, no para ganarnos nada de la salvación. Ahí está la diferencia. Es diferente. Ahora lo hago y yo sé que ya no le puedo pagar a Dios lo que yo hice, pero lo hago porque lo tengo en mi corazón y Dios me ha mandado a hacer esto y lo quiero hacer y me agrada hacerlo, no porque algo tenga que hacer. Ahora, sí podemos caer en mérito, lo entiendo como cristianos, estoy seguro que he hecho yo cosas para mí mismo, pero Dios con el Espíritu Santo en maduremos comenzamos a entenderlo y a crecer más en obediencia, ¿verdad? Sin merecerlo. Entonces, nadie es salvo por su propio mérito, solo por el mérito de Jesucristo y su muerte en la cruz. Todos desde Adán y Eva cayeron en pecado. Y eso incluye a los apóstoles, a los santos, a los discípulos y a María. Cada hombre y cada persona, excepto Cristo solo, todos los demás hemos estado y caído en pecado. Ahora, nuevamente, no estoy tratando de criticar ninguna dominación aquí, para nada, no estoy tratando de bajar a ninguna dominación, pero quiero quitar el error de las religiones artificiales. Quiero quitar el error de las religiones hechas por el hombre y irnos en solo escritura. Solo escritura, es todo. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. La Iglesia Católica enseña que para que Jesús nazca sin pecado, lo que está diciendo la Iglesia Católica es para que Jesús nazca sin pecado, la única forma que Jesús puede nacer sin pecado es que María tuvo que nacer sin pecado. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. María está sin pecado para que Cristo pudiera nacer sin pecado. Y lees esto y no da. ¿Por qué? ¿Qué es la razón? Bueno, la razón es, como fue señalada por David Hunt, y esta es la razón. Tú checa la historia. No me puedes creer, ve, checa la historia. David Hunt dice que en la década 1850, el Papa IX declaró como dogma que María estaba inmaculadamente concebida o nació sin pecado original. Él lo anunció, ese Papa.
No lo sacó de aquí, no lo sacó de acá, fue idea de un consumado que salieron. Tiene que ser que María es sin pecado. De ahí lo sacaron, no de la, de la Biblia. Y cuando el Papa hizo eso en 1850 y declaró eso, se hizo. Esto no es bíblico. Esto no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Y para que esta doctrina falsa sea verdadera, tendrías que producir padres de María sin pecado. Y no solo los padres de María tendrían que nacer sin pecado, sino todos los padres de sus padres y los antepasados, todo llegando hasta Adán, tuviera que haber nacido sin pecado. Esos son muchos sin pecados. Esto significa que tendrías que sacar el mensaje central de las Escrituras, que es: no hay nadie es justo, no, ni uno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10. Ese es el mensaje céntrico de la Biblia, es el mensaje principal, que todos necesitamos un Salvador. Ese es todo el punto de la Biblia. De Génesis, Apocalipsis, todo se trata que vendría un Salvador a salvar y reinaría. Eso se trata la Biblia. Si sacamos todo esto, no hubiera mucho de la Biblia, no tuviéramos muchas páginas de la Biblia y sabes que no tuviéramos mucho de un Dios. ¿Para qué quieres a Dios? ¿Para qué necesitas a Dios? Pues no hubiera mucho Dios, no hubiera mucha palabra de la Biblia. Aquí vemos que el ángel Gabriel simplemente afirma que a través del poder del Espíritu Santo, la descendencia de María se conservaría del pecado a través del nacimiento o la concepción virgen. Dios vino al vientre supernaturalmente y le puso el bebé en el vientre sin nada de nada. Así como cuando tú vienes a Cristo, eres un pecador y todavía vivimos en esta carne, pero viene y pone su espíritu en este cuerpo pecador. Santo, vive Cristo en ti. Después de todo el pecado, que todavía no estamos perfectos, todavía hacemos muchos pecados y ahí vive Cristo. Igual, ¿cómo puede vivir Cristo en una mujer así? Si entonces dices que no era si dices que era pecadora, ¿cómo puede? Dios lo hizo así como lo regenera y te da una nueva vida a ti. Igual. Así lo hace. Él vino y puso eso. Para Dios, nada es imposible. Nada es imposible. María era una mujer joven. Era una mujer piadosa, era como tú y como yo, en el sentido de que ella también necesitaba la gracia de Dios. Y es puede ser solo a través de Cristo, no de María, sino solo a través de Jesucristo podemos recibir esa gracia de Dios. María era una mujer joven, piadosa, pero madura. Y tenía sus prioridades en línea, hermanos. Jovencillos, hombrecillos ya madurillos, mujeres. Podemos aprender mucho de esta niña de 14 años, hermanos. Sus prioridades, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestras prioridades? Pensamos que nuestra prioridad, estamos teniendo prioridades nomás porque leemos o hacemos o no. Ella tenía un llamado, como cada uno de nosotros tiene un llamado. Nos preocupamos por las cosas del reino de Dios. Hermanos, qué feo sería nomás que yo viviera para trabajar, pagar los biles, criar a mis hijos para que ellos tengan una buena vida. Qué trágico, qué vida es esa. Nomás estoy esperando morirme y voy todo el día y vamos y trabajamos todos, ¿verdad? Todos trabajamos para pagar los biles y otro bill que tengo que pagar, para que los niños coman, para que la luz esté prendida.
para que los niños tengan una buena educación, y ahí estamos envejeciéndonos y llegamos a un tiempo donde, ok, si acaso tus hijos salieron bien, si acaso pudiste hacer, ahí te pones viejito, si Dios te da larga vida, y ya, se acabó tu vida. Qué trágico. Dios tiene un propósito mucho más grande que eso para ti, que tiene significado eternal. Tú puedes tener la mejor seso, puedes ser Elon Musk, puedes tener el mejor seso del mundo, puedes tener la educación más grande del mundo, puedes edificar edificios, puedes enseñar, hacer, deshacer, puedes ser la persona más talentosa del mundo, pero en la eternidad nada de eso va a estar ahí. Nadie se va a acordar de nada. Y incluso la historia se ha perdido muchas veces. La única razón fue cuando Alejandro el Grande o Alejandro pudo traer otra vez la historia, y luego se cerró, y luego en 600 volvieron los reformados a sacar la Biblia, pero cada vez se apaga. Nadie se va a acordar de ti, te vas a morir. Y con el tiempo ya no te vas a acordar de tu abuelo, de tu bisabuelo, ya se te vas a ir con el tiempo, tus hijos, nadie te va a... Pero Cristo sí. Y por una eternidad te va a dar un propósito, que todo lo que invertiste aquí, ¿qué dice él? No hagas tesoros aquí en esta tierra. ¿Por qué? No nomás te dicen, no lo hagas. No, te voy a decir por qué. Porque el ladrón se lo roba y vas a estar ahí preocupado que te van a quitar el dinero, el gobierno, te lo va a quitar el vecino, hay otros que te van a quitar esto y que te van a quitar el otro. ¿Y qué más dice? ¿Por qué no lo hagas? Porque si no se meten, hasta dice, por la casa se meten, te roban. ¿Y por qué? Porque todas sus posiciones que se corrupten, se gastan. Tu casa, tu carro, tu educación, tu cuerpo, todo se gasta. Cristo no está diciendo, no hagas bien en este mundo, dale shine. No está diciendo que no, pero está diciendo, mira, si quieres ser sabio, no hagas tesoros aquí así, que te claves, sino quiero que hagas tesoros, pero no aquí, quiero que lo hagas en el cielo. Porque allá no están corruptibles. Allá van a contar para una eternidad. Todo lo que haces aquí en esta tierra para este mundo va a ser destruido un día. Si quieres vivir bien en una eternidad, sí, haz tesoros en el cielo. Amén. Entonces, aquí vemos que María era una mujer jovencita con sus prioridades en línea, tenía sus prioridades en línea. Ella tomaba en serio las cosas de Dios, hermano. Ahora los cristianos no toman en serio las cosas. ¿Por qué, hermanos? Mira, gloria a Dios que todos ustedes están aquí, los que están aquí, los que no vinieron, no se las estoy tirando a ellos, ¿ok? Pero ustedes, como están aquí, le hicieron. Se van a sentir muy bonito después de lo que voy a decir, porque están aquí. Y los que no vinieron, no, porque mi esposa se tuvo que quedar con mi bebita chiquita porque trae también una tos y esto y el otro, ¿verdad? Pero no es para ofender a nadie, ¿ok? Pero tómenlo nomás digan, porque yo lo he hecho en mi vida. Cuando llueve y se viene la lluvia y tenemos un viaje preparado, ¿qué hacemos? Ay, ¿cómo le haremos? ¿A qué horas va a acabar la lluvia para irnos? Oh, no queremos que pare. Cuando tenemos una cosa que hacer importante en nuestra vida secular y está lloviendo, ¿qué hacemos? Ay, ojalá que no llueva, porque no. Y hacemos excusas para no quedarnos en la casa e ir a hacer lo que tenemos que hacer. Pero cuando llueve y hay iglesia, hacemos excusas para quedarnos en nuestro hogar y no venir a la iglesia. A lo mejor unos de nosotros completamos ahí, voy o no voy, está lloviendo. Pero si fuera otra cosa, ¿qué son? Prioridades. Las prioridades, ¿dónde están con nuestros hijos? Que les podamos leer la palabra de Dios, que les enseñemos desde chiquititos quién es Dios, que crezcan en los principios del Señor, que sepan respetar a Dios, que sepan conocer a Dios. Pero cuando nosotros no tomamos la iglesia en serio y tus hijos no te ven como te vieran en un seminario, si te digo ahorita, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 3 cosas que tienes que hacer y te garantizo que vas a ser millonario. No, hombre, todos sacarían su pluma como hecha mecha, todos. Si te lo garantizara, si viniera y te digo, te garantizo, todos mecha. Nuestros hijos ven cómo nosotros venimos y recibimos su palabra.
que nos interese, si no a ellos no les va a interesar. ¿Cómo alabamos? Que ellos te vean alabar a Dios, no nomás aquí, pero allá afuera, hermanos. ¿Cómo alabamos a Dios? Esta persona, no se me hizo esto, ya quiero esto, ya quiero. O sea, ¿cómo alabamos al Señor? Con gratitud, con amor. Cuando las cosas están buenas, gloria a Dios. Cuando las cosas están malas, gloria a Dios. Que ellos vean no que vean gente como gallinas sin cabeza, que van a decir, no, pues si ese es el Dios de mis padres, mejor me quedo donde estaba. Amén. Prioridades son importantes. Yo no estoy acá hablando como si yo ya conquisté todo eso. Yo nomás vengo a dar el mensaje que Dios nos ha dado. ¿Ok? Estoy como ustedes. Todos estamos en la batalla. ¿Ok? Todos batallamos. Pero una mujer piadosa que tenía sus prioridades en línea, ella tomaba en serio las cosas de Dios. Este es un gran ejemplo para los jóvenes de hoy. Y desafortunadamente hoy en muchas iglesias tienden a tratar de entretener a los jóvenes en lugar de enseñarles a tener un corazón para las cosas de Dios y tomar a Dios en serio. Las familias van a iglesias donde, ¿cómo van a entretener a mis hijos? No, ¿qué les van a enseñar a mis hijos? Y eso es lo que buscamos en una iglesia. Buscamos de cómo pueden entretener a nuestros hijos, cómo pueden agarrar la atención, qué hay para ellos, en lugar de qué palabra hay para ellos. No hay nada malo con la diversión saludable, ¿ok? Nada malo. Pero debemos enseñarles a tener una pasión por obedecer la palabra de Dios. María no dudaba, pero Elizabeth lo afirmaba a través del Espíritu Santo. Bienaventurada la que creyó, que tendría cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios? Dios habla claramente a través de su palabra y debemos quererlo sin duda, creerlo sin duda, pero por eso es que debemos de estudiar la palabra de Dios para asegurarnos de entenderla correctamente. Muchos jóvenes, mucha gente, aunque no están jóvenes, no conozco mi voluntad y que no sé qué hacer con mi vida y que no sé. Pon tus narices en la Biblia. Ahí están las respuestas. Dios te da claramente qué es la voluntad para ti. No estés ahí con duda. Claramente. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Ahora, es posible que no vamos a entender todas las profundidades de la palabra de Dios. María claramente no entendía todo. Y quizás nunca vamos a poder entender el increíble milagro de Dios tomando la forma del hombre a través del nacimiento virgen. Pero como el ángel le recordó en el versículo 37, porque nada será posible con Dios. Si creemos en Dios, creemos en su promesa y en toda la posibilidad de sus milagros, vamos a creer todo lo que Dios nos dice. Por eso es importante que nuestros corazones estén justos delante de Dios. Cuando estamos en sintonía y en un corazón correcto con Dios, ¿ok? Por eso en veces mucha gente no entiende todo lo de Dios, no entiende. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón no está bien con Dios. Ahí comienza. Pero cuando tu corazón está correcto, sin incredulidad, estás en duda y dudando todo lo que de Dios. Si tu corazón está correcto con Dios, si está en sintonía con Dios, nos va a dar más evidencia y confirmación. Por eso es que en veces yo veo ya lo que veo y en veces mi esposa o los líderes dicen, no, pues no lo estoy viendo, pero yo sí lo veo. Y en veces ellos lo ven también porque estamos en sintonía. Ok, dale, vamos para adelante. Porque Dios me lo hace claro. Me lo hace claro cuando estás con un corazón correcto. Y cuando no estoy en un corazón, hay mucha incredulidad en mi vida y ahí estoy, no sé. Pero cuando tú estás en un corazón correcto y estás en sintonía con Dios, te va a dar más evidencia y confirmación. Pero cuando dudamos, como vimos con Zacarías, queda disciplina, incredulidad. Y no te dará mucha confirmación. No vas a saber todo lo que está pasando y te vas a disciplinar.
para que aprenda. Ah, no, necesitas ayuda con la fe, déjate ayudo. Versículo 30 dice, el ángel le dijo, no tengas miedo. Lo mismo que le dijo a Zacarías en el versículo 13. Parece muy común en la Biblia que las personas cuando ven a los ángeles son criaturas increíbles cuando son vistos por hombres y mujeres mortales. Y por eso es la razón que puede traer ese miedo, ¿verdad? Mucha gente me dice, yo vi un ángel ahí. De Génesis hasta el fin del libro de la Biblia en Apocalipsis, ni un hombre ha visto un ángel sin caerse de temor en su cara. A lo mejor viste el ángel del diablo, porque el diablo sí viene en una manera donde conocida, se va a hacer lo que tú quieras. No viene con sus cuernos, la gente lo ve al ángel con cuernos y una cola y un de eso y feo. La Biblia nos da la descripción y dice que es hermoso, bello, talentoso, dice que es luz. So, el ángel va a venir como si te gusta con cuernos y acá tirando vómito verde y volteando la cabeza, pues así va a venir. El ángel viene en una mujer seducida. El ángel va a venir en un galán y te va a periquear. Va a venir en una tentación para riquezas, en una tentación para esto y lo otro, y ten cuidado. Y va a venir ese ángel y se te va a poner enfrente y no le vas a tener miedo. Pero aquí veo la Biblia desde el principio hasta el fin, cuando veían el ángel de Dios venir, todos, ningún profeta, ninguno que está aquí en la Biblia cayó así. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, ese fue escrito como entre 90 y 110, ¿verdad? Después de Cristo. Su último libro. ¿Qué es lo primero que vio Juan cuando vio al ángel, cuando vio la presencia? ¿Qué es lo primero? Cayó como que muerto. Hasta que oyó las palabras, no temas. Entonces, ok. No temas. Versículo 31 dice, aquí, este tiene que ser uno de los contemplados más dramáticos en la Biblia. He aquí, 2 veces vemos, he aquí. ¿Ok? Más dramático de la Biblia. Considerarás, he aquí, ¿qué? ¿Qué va a pasar allí? Considerarás en tu huerto y llevarás un hijo. John MacArthur comenta, hijo de lo más alto. María no podría haber perdido la importancia de esta terminología. El hecho de que su bebé fuera llamado el Hijo del Altísimo señala su igualdad con Yahweh. En el pensamiento semético, un hijo era una copia de su padre y la frase hijo de a menudo se usaba para referirse a alguien que posesaba las calidades de su padre. Versículos 32 al 30 dice, reinará sobre la casa de Jacob. La casa de Jacob es otra forma de decir que el Mesías gobernaría sobre Israel, sobre las 12 tribus. Esto apunta a relación del Mesías con la gente de Israel en el reino milenio, en los 1000 años que va a haber, dice, y su trono es sin fin. Si nomás estuviera hablando de Israel, pues nomás fuera Israel, pero dice que era sin fin. Eso se refiere al milenio. Y quiero meterme más profundo en eso, eso lo vamos a hacer en la parte 3. El otro domingo va a traer la parte 2. Eso lo vamos a dejar para la parte 3. Aquí, contempladores, vemos allí, aquí, versículo 32 y en el 34 fueron de gran importancia. En el 38 también dice, he aquí. ¿Y qué dice María? Sierva del Señor, inmediatamente estaba de acuerdo con su palabra. ¿Ves? La vida de María tenía prioridades y ella, cuando se trataba de Dios, sus prioridades cuando se trataba de Dios, y había ella tenido prioridades en su llamado. Es posible que todos aquí no tengamos la tarea que tuvo María. Muchos de nosotros, o nadie de nosotros tiene esa misma tarea. O sea, ya no traten de decir que están embarazadas y que no hubo marido, porque eso ya nomás pasó una vez y ya, ¿ok? Pero era una tarea grande. Y puede ser
que a lo mejor nosotros vamos a tener esa tarea grande, pero todos como seguidores de Dios tenemos que priorizar al llamado de Dios en nuestras vidas como lo hizo María. María se reconoció a sí misma como sierva del Señor y ella aceptó todas las pruebas que vinieron con servirla a Dios. Hermanos, imagínate una niña de 14, 15 años. La posibilidad del divorcio en ese tiempo, si una mujer salía embarazada y no tenía esposo antes del matrimonio, las leyes eran piedrarla. La sacaban en el medio de la calle y toda la gente la apiedrada. Y la única razón que Dios dio un certificado de divorcio en el Antiguo Testamento no era para decir que te puedes divorciar necesariamente. Sí dice, ¿verdad? Si hay infidelidad, si hay, y Dios perdona, si hacemos errores, ok, no lo tomen, pero el certificado de divorcio para una mujer en ese tiempo, si no le dabas ese certificado, las mataban, las apedreaban a una mujer. Por eso Dios puso esa ley para que proteger a la mujer y los derechos de una mujer. Una viuda, igualmente, la hacían a un lado, sin el marido, ¿verdad? Por eso muchas veces se tenía que casar con el hermano o algo en la familia. Y si no te agarraban, a un lado las viudas. Y por eso muchas viudas se metían en prostitución, ¿verdad? Porque no van a tener que comer. Así las trataban a las mujeres. Pero Dios no era un machismo, o no tenía ese machismo, al contrario, defendió mucho a las mujeres. Cristo Jesús igual, y vamos a ver que Lucas exalta mucho a la mujer en este libro. Pero la posibilidad de divorcio, María sabía que había una posibilidad de divorcio. Dios no le dijo que se iba a quedar con José ni nada, nomás le dijo, vas a tener un bebito en tu vientre que va a ser Cristo Jesús. Pero ella como quiera dijo, aquí está tu sierva. ¿Y qué hizo José? Trató de divorciarla. Cuando se dio cuenta que ella estaba embarazada, ¿qué hizo José? Se trató de embarazar. Él tuvo un plan de divorciarse con ella. Dijo, no, pues ahí está. Mateo 1:19. Vino el ángel y le dijo a José, déjate digo el plan, y se quedó él con ella, para que ella pudiera tener honra. Pero quiero que sepan algo, hermanos, el estigma que María tenía toda su vida y Jesús tenía, el estigma que Jesús tenía era que a María la consideraban una mujer infiel. Siempre, toda su vida, tuvo que vivir con eso. Tuvo que vivir con eso, tanto que Jesús mismo, cuando trató de ir a evangelizar en su propia ciudad, que le dijeron, tú no eres el hijo de ese carpinterío ahí, que tú no eres el hijo del legítimo. Jesús tuvo que lidiar con eso, con ese estigma. No era fácil para María seguir a Cristo. Ella sabía que eso podía pasar. Sabía que sus amigos y sus familiares se podrían alejar de ella, la podrían quitar de cualquier herencia que tenía, de cualquier estabilización que ella tenía de recursos a los 14, 15 años. Y su reputación se fue por los túneles. Ella habría sido avergonzada públicamente y rechazada por el resto de su vida. Pero ese es el costo a veces de seguir a Jesús. A veces. Esta adolescente permaneció obediente a pesar de todas las dificultades que podrían salir potencialmente. María se sometió obedientemente a la voluntad de Dios para su vida. No vengas a Cristo si no consideras el costo. Dijo Cristo, si me vas a seguir, considera el costo. Esto puede costarte. Esto puede costarte. Y muchas veces podría significar renunciar al deseo de reconocimiento o de éxito mundano. Puede significar perder las relaciones de tus familias o tus amigos para servir a Dios. Pero cualquiera que sean los problemas o las pruebas, por someternos a la obediencia a Dios, dice Dios que Él te las pagará ricamente. Más de lo que tú perdiste, más de lo que tú te puedas imaginar. Porque María obedeció a Dios, fue bendecida entre las mujeres. Aunque el Papa reza a María por consuelo, reza a María por orientación y guianza, reza a María por fuerza,
por protección para toda la humanidad. El Papa reza a María para que podamos obtener la gracia de la salvación eterna, que eso es lo que escuchamos en el rosario. Esto es un gran error. Toda la Biblia deja en claro que María ni cualquier otro santo deben levantarse más que a otra creyente. Estamos iguales. Eso no significa que no podemos aprender de ella como una mujer piadosa que confiaba en la obediencia de Dios. Debemos seguir su ejemplo. Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie viene a Padre sino por María, por los apóstoles, por los santos, no, sino por mí, Juan 14:6. No hay otra forma de obtener acceso a la gracia de Dios, de salvación eterna. La fuerza, la guiancia es único sobre Cristo Jesús. No hay ningún mediador, ya no necesitas un mediador. Cuando Cristo murió en la cruz, la cortina, y cuando resucitó de los muertos, la cortina esa de donde ahí dice la palabra de Dios, que la cortina de los sacerdotes, que tú estabas en aquel lado porque no podías estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando resucitó Cristo de los muertos? Se rompió esa cortina y ahora ya no necesitas un mediador. Ya tienes a un sumo sacerdote que media por ti y ahora tienes acceso a Dios directamente tú. No necesitas de ningún otro mediador. Dice la palabra de Dios que no hay otro mediador. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un Dios y hay un solo mediador también entre Dios y la humanidad, el hombre Jesucristo. Solo a través de Cristo, no María. Versículo 6 de 1 de Timoteo 2 dice: quien se dio como rescate para todos el testimonio dado en el momento de acuerdo. Eso fue lo que vino a hacer Cristo, para justificar, porque nuestras obras de la ley nunca podrían lograr su justicia. ¿Somos incapaces nosotros? ¿Es incapaz María? ¿Son incapaces los apóstoles? ¿Son incapaces los santos? Ni uno puede justificar, solo Cristo. Él es perfecto, sin pecado, y Él es el único que pudo satisfacer las justas demandas de Dios. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, saber que una persona no está justificada por las obras, ni una, de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Incluso nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos estar justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, dada que por obras de la ley no se justifica ¿qué? La carne. Eso es lo que dice la Biblia. Debes poner tu fe en el mediador del nuevo pacto, en el trabajo de la cruz. Hebreos 9:15 dice: por esta razón, Él es el mediador de un nuevo pacto, de modo que, dado que la muerte ha tenido lugar para la redención de las violaciones cometidas bajo el primer pacto, aunque ellos que han sido llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Sí, es bueno imitar la fe y la sumisión de María hacia Dios. Debemos confiar y someternos a Jesús como nuestro Salvador. María tenía una gran fe y una sumisión, y nosotros como cristianos debemos simularla. Pero María misma reconoció que el verdadero sentido, solo Dios es grande. Recuerda que pasó a tener ella hijos. Cuando tuvo el bebé a Jesucristo, ella tuvo sus propios hijos con José. La Iglesia Católica sabe bien, ahí lo tienes, hasta ellos lo tienen, y otras religiones, y aquí lo tenemos en la Biblia. Ellos saben, reconocen que María no se quedó virgen. Ella fue y tuvo hijos con su esposo José. Jesús tenía medios hermanos. María fue el maravilloso instrumento
soberano del milagro y el ministerio del nacimiento virgen, que trabajó a un hijo que era el Dios eterno en carne humana. Vamos a detenernos aquí para el próximo domingo, si el Señor permite. La segunda parte, el anuncio del Rey de Reyes, venidor. Y ahora vamos a mirar al Hijo de María, que es Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque el hombre tiene error. Yo puedo hacer errores. Podemos estar en error porque el hombre no es perfecto. En el hombre no vas a hallar la verdad absoluta. Mucha gente dice que no existe la verdad absoluta, pero es incorrecto. Porque la verdad absoluta, la palabra, es la palabra de Dios. Y es perfecta y sin error. Los que tienen error somos nosotros y podemos interpretar cosas en error o podemos hacer errores, pero sí tenemos verdad absoluta y se encuentra en el Verbo que se hizo carne, que vino a este mundo y nació en una virgen, en el vientre de una virgen, que creció santo y sin pecado, y obedientemente fue y hizo tu voluntad, fue a la cruz, resucitó al tercer día para nuestra justificación, y estuvo aquí 40 noches y ascendió a preparar un lugar, prometiendo que vendrá otra vez. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que tú nos des en nuestros corazones un deseo de buscarte. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar entendimiento. Y si entendimos algo ahora, Señor, es no por nuestras inteligencias o por las cosas, porque tu palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre puede leer la Biblia y puede sacar muchos beneficios y puede entender ciertas cosas, pero lo supernatural de la Biblia nomás es entendido y dado para aquellos que han nacido de nuevo. Aquel que busca sabiduría de lo más alto, Dios te lo dará fácilmente, toda la que quieras. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno, Señor, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.